queridos amigos, presentamos la mesa de la cumbre, una de las actividades casi cercanas al final, a la agenda final que tenemos para esta tarde, denominada Los retos del periodismo amazónico, saberes ancestrales, extractivismo y medio ambiente, la cual será moderada por Alexis Serrano Carmona, periodista editor de Ecuador Chequea. Vamos a invitar a Alexis para que pueda acompañarnos. Quiero también recordarles que durante esta jornada, después de que culminemos con este evento, recién ahí se dará inicio con los talleres en el segundo piso, de acuerdo a la agenda, como usted también haya seleccionado la actividad para esta tarde. Así que les invito a que por favor permanezcan aquí y que en el momento adecuado pues se les anunciará para que puedan acudir al segundo piso a los talleres. Y también que posterior a eso todos vamos a regresar al auditorio porque tenemos una agenda para la clausura. Eso es importante que lo sepan antes de que terminando el taller a lo mejor piensen retirarse. Acá tenemos el evento de clausura. Bien, Alexis Serrano Carmona, periodista editor de Ecuador Chequea. Licenciado en Periodismo por la Universidad San Francisco de Quito y egresado de la Maestría en Literatura y Escritura Creativa de la Universidad Andina Simón Bolívar. Trabajó 14 años en Diario La Hora, donde fue pasante, reportero, editor de 2 secciones, jefe de información y editor general. Fue colaborador y miembro del Consejo Editorial de la revista Soho, Ecuador, y sus textos se han publicado también en revistas como Gato Pardo, Mundo Diners, La Barra Espaciadora y Mongabay. Ha ganado 2 veces el Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo y un tercer lugar en el Premio Nacional Jorge Mantilla Ortega, cuando lo entregaba Diario El Comercio. En diciembre de 2020 publicó su primer libro, Horror en el Sexto C y otras crónicas. En el sexto C, perdón. Mil disculpas. Vamos a darle la más cordial de las bienvenidas. Han estado despiertos, ¿no? Ahí sí. Ah, está bien, perdón. Vamos a darle la más cordial de las bienvenidas a Alexis Serrano y con él a los panelistas que va a invitar. Muchas gracias. Por suerte no dijo en el punto G, sino en... Ay, qué vergüenza. A ver, vamos con otra amiga más. Entonces empiezo por el resto. Pero Sí. pues me llamo yo. Hola, hola, hola. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a empezar. Entiendo que una de las panelistas está recién por llegar. Hola, hola. Vamos a dejar ahí. Aló, aló. Sí. Es Fernando Alvarado. En algún lado. Decía, Slendy Grefa está recién, ¿se escucha? Aló, aló, aló. Está recién por llegar, entonces voy a empezar por Yiyunt Uyuncar, sí. No sé si puede pasar de una vez para estar por acá. Y les presento bien. Bienvenida, Yiyunt, por supuesto. Ya, entonces vamos con los que estamos, ¿ok? Y Diego Escobar. Bienvenida, gracias. Bien, entonces acá a mi derecha tenemos a Yiyunt Uyuncar. Ella pertenece a Remando Mujeres Amazónicas. Nació en la comunidad Ixpink, está bien, ¿no? Ixpink, parte del extenso territorio Achuar. Actualmente reside en Puyo y realiza varias actividades relacionadas con su territorio. Junto con sus compañeras son pioneras y fundadoras de un programa radial llamado Remando en la voz de la Confeniaye, donde son productoras y locutoras. En este programa se enfocan en recoger y difundir las perspectivas de mujeres indígenas de la Amazonía. Además, es presidenta de la Fundación Iquiam, propia de los Achuar. Le encanta sembrar, cuidar y cosechar su huerta y le preocupa el futuro de su comunidad y la nación Achuar. A lo largo de su participación en la comunicación comunitaria y como promotora de su cultura, ha viajado a Alemania, Estados Unidos, Perú, Brasil y Colombia. Diego Escobar. Ya.
Alexis Grefa, me dicen que está por aquí también, entonces, tocayo. Bienvenido. Entonces decía, a mi izquierda, Diego Escobar es el director del Yucaso, revista digital amazónica. Desde el año 2009 está involucrado en medios de comunicación, ha trabajado para radio, televisión, prensa y ahora en su propia revista digital, el Yucaso. En sus 12 años de experiencia ha tenido la necesidad de poder transmitir, según define, de manera genuina la realidad amazónica ecuatoriana. Mi tocayo Alexis Grefa es parte del equipo de comunicación de la Confeniaye, Ecuador, por supuesto, joven quichua amazónico del cantón Santa Clara, de acá de Pastaza, lleva un proceso de lucha desde los jóvenes a través de la comunicación. Apoya a las organizaciones con sus planes de comunicación enfocados en lograr incidencia y participación en los espacios de debate en territorio y fuera de él. Considera que es importante que sus voces sean escuchadas y que su participación no solamente sea en espacios de formación, sino también en las tomas de decisiones. Yo venía conversando con los colegas desde Quito, con quienes vinimos desde Quito, y decía yo que podemos venir a cubrir un tema en la Amazonía y quedarnos, digamos, una semana tratando de entender ese tema para luego poderlo contar. Pero lo interesante de esta mesa es que la van a protagonizar quienes están haciendo periodismo todo el tiempo acá en la Amazonía, en el día a día, y en ese sentido lo que a mí más me interesa poder abordar es cómo es hacer periodismo aquí, en la Amazonía. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las cosas que hay que abordar? ¿Cuáles son los temas que se abordan y cuáles faltaría? ¿Y cuáles son incluso las dificultades que se tienen para hacer periodismo acá en la Amazonía? Ese es mi interés y en ese sentido quisiera dejar planteada esa primera pregunta: ¿cómo es hacer periodismo y comunicación en la Amazonía? Y dar un espacio, no sé, de unos 3 minutos a cada uno para que pudiera hacer una primera exposición y a partir de ahí pues conversaríamos, si están de acuerdo. Entonces, no sé si podríamos comenzar con Yeyunt, quizás. Hola. Ayu yamehu kinjam moshira mindim tu samik mahrum mas huninua ninga eshmang natsa unuimin kon gor machicham atosha andukte tu sataur mena anashira mindim tu son amik mahrum. Hola, ¿qué tal a toda la gente que están aquí presente, mujeres, hombres, jóvenes, estudiantes que están aquí en este cumbre? Agradezco por escucharnos y por estar presente, y invito que demos un gran aplauso a mis compañeras de mi equipo de remando. Ahí tenemos Mariana Canelos, por favor. Tenemos a la Rupa Igualinga también allí cubriendo este evento. Sí, y agradecer y también como un gran aplauso a todos los comunicadores, medios digitales en cualquier espacio que también están. Mi nombre es Hiyunu Yunkar, yo soy mujer achuar, soy equipo de programa Remando desde La Voz de la Confenie. Remando nació hace 3 años por mujeres soñadoras que también ven cosas distintas, que quieren comunicar desde la perspectiva, desde el sueño, desde el espacio de la mujer indígena de la Amazonía ecuatoriana. Somos 3 mujeres de Quichua, nacionalidad Quichua y achuar. Hacemos en programa Remando, hacemos en 3 idiomas, español y 2 idiomas que es Quichua y achuar. En Remando, pusimos el nombre Remando por lo que nosotros en las comunidades pues vamos en la canoa, remamos el río y nosotros sentimos que cuando estamos en la radio vamos remando con la canoa, con las mujeres, con sus sueños llena para ir en un futuro adelante y también compartir lo que pasa en nosotras como mujeres. En los trabajos que hemos hecho es como a base de planificaciones que nosotras decidimos como locutoras, como remadoras de este programa.
abordamos diferentes temas, sea desde la cultura, visibilizar la cultura, también la lucha de las mujeres en diferentes espacios y también acerca del defensa del territorio y la violencia que sufren las mujeres. Y Remando nace en vista de la necesidad de que en medios de comunicación no llegan las voces de las mujeres indígenas. Muchos dicen que los pueblos y nacionalidades no tenemos ese espacio para expresar nuestras necesidades o la lucha o lo que estén haciendo, y mucho menos las mujeres. Llegamos a tener un espacio donde podemos comunicar. Entonces, desde esa necesidad nace Programa Remando, para dar voz, para hacer visible la lucha, la perspectiva de las mujeres y también mostrar que las mujeres podemos comunicar, podemos estar en grandes espacios con una cámara, entrevistando y también hacer visible la parte cultural desde la mujer. Son 3 mujeres, me decías. Sí, Como 3. para ir, digamos, más bien avanzando. ¿Cómo es la rutina de ustedes? ¿Cómo escogen un tema? ¿Cómo lo planifican? ¿Cómo se distribuyen el trabajo, por ejemplo? Nosotros planificamos entre nosotras, entre las 3, y también viendo qué tema puede ser como más importante de este mes, por ejemplo, si hay algún evento, o también si las mujeres están haciendo como cosas. Ahora hay mucho de la bioeconomía y también como protesta o plantón de las mujeres, o en todo como enfocado como hacer visible lo de la mujer. Y a base de eso, a base de necesidad que vemos en las mujeres, decidimos los temas. Perfecto. Diego, cuéntanos un poco con la presentación inicial que me habías hablado. Entonces, bueno, muchas gracias. Tengo una fotografía aquí, es una fotografía de los años 60 aproximadamente, del primer balneario que había en la ciudad de Puyo, y que era muy cerca del centro de la ciudad. Era un balneario que ustedes pueden ver ahí con un caudal bastante grande del río y también de aguas cristalinas, ¿no? Me gustaría que pueda pasar a la siguiente para que esto sea bastante rápido. La siguiente, muchas gracias. Aquí tengo una fotografía que es emotiva para mí, es mi papá el que está ahí. Y es el mismo lugar de la fotografía de al lado, pero esta fotografía la tomé hace 10 años. La fotografía donde está mi papá es de aproximadamente los años 70. En este río, en el río Puyo, se podía antes navegar en canoa, y ustedes ven el caudal cómo se ha ido reduciendo, ¿no? Desde los años 70 hasta la actualidad. Podemos ver el impacto que ha tenido el cambio climático y también la deforestación de las zonas altas del río Puyo. La siguiente, por favor. Pero cada vez que nosotros bajamos la palanca del baño en Puyo, todas las aguas residuales van directamente al río. Pero a nosotros no nos afecta porque nosotros no dependemos del río. A lo mucho lo que ha sucedido con el río Puyo, que está contaminado, es que ya no podemos bañarnos, pero nada más, no dependemos del río para alimentarnos o para preparar nuestros alimentos, pero eso no sucede en cambio en las comunidades. Lamentablemente no se ve, no sé si se puede apagar las luces para ver un poquito más el mapa. Este es un mapa satelital de la cuenca baja del río Puyo. Ahí van a notar ustedes unos puntos rosados, azules. Bueno, son comunidades quichuas que viven en la cuenca baja del río Puyo. Hacia estas comunidades van las aguas residuales de una ciudad, de esta ciudad de Puyo, que se acerca a los 70,000 habitantes y que se proyecta en los 10 siguientes años, que la ciudad crezca a más o menos a 100,000 habitantes. Entonces, todas las aguas residuales, aparte de todos los químicos que se vierten diariamente, van directamente donde estos niños que están en la imagen. Estos niños de esta fotografía es de la comunidad quichua de Cotococha. Ahí hay un montón de comunidades. Ellos sí dependen del río porque ellos, la dieta básica de las comunidades indígenas es el pescado. Entonces, todos los días van al río para pescar,
hay mucha basura, además muchos plásticos, y el río está básicamente envenenado. Y es muy fácil encontrar a niños con problemas de ataques de parasitosis, enfermedades en la piel y muchas enfermedades relacionadas con la contaminación del río Puyo. La siguiente, por favor. Quería aprovechar esta cumbre para mostrarles de esta realidad que vive la ciudad donde ustedes están asistiendo, y es una oportunidad maravillosa. Este es del barrio La Isla en la ciudad de Puyo, y esta es una fotografía que la tomé hace 10 años, pero sigue siendo vigente, no ha cambiado nada. Directamente las aguas residuales de la ciudad caen en este pequeño estero y luego terminan contaminando el río Puyo, ¿no? A pesar de que muchos alcaldes han venido ofreciendo una planta de tratamiento de aguas servidas, ninguna autoridad se ha preocupado por esto. Siguiente, por favor. Nosotros dejamos el micrófono, dejamos las cámaras, y como si una persona se estuviera ahogando, yo dejo la cámara y le cojo la mano y le salvo, y dejo de ser periodista. Exactamente eso es lo que hicimos en el año 2015. Dejamos los micrófonos, las cámaras, y empezamos a tratar de hacer algo. Pasamos del periodismo al activismo. En el año 2015 lanzamos la primera minga de limpieza del río, porque aunque hay aguas residuales y eso no lo podemos solucionar, pero también la gente le veía al río Puyo como el basurero de la ciudad. Y miren la cantidad de basura. En uno de los puntos que hicimos es justamente en el malecón, ¿no? En el malecón de aquí, muy cerca de la universidad. Fue muy interesante. La Cruz Roja, la policía, muchos ciudadanos, estuvimos ahí, cerca de 300 personas limpiando al río, y parece que esto no hubiera tenido efecto, pero ha tenido. Desde el año 2015 hasta ahora se han replicado esta iniciativa. Incluso el mismo Ministerio del Ambiente ha replicado la iniciativa que la tuvimos en el año 2015 de hacer mingas de limpieza, y eso es algo bueno. Y lo que vemos ahora es que ya el río ya no tiene tanta basura. Antes era común encontrábamos perros muertos, muebles viejos, plástico. La gente le veía a los ríos y esteros como un basurero. Ahora la situación por lo menos ha cambiado, pero las aguas residuales siguen cayendo todavía en el río. La siguiente, por favor. Hemos desde el año 2009 hecho un montón de cosas, y quería aprovechar para decirles en esta cumbre que el periodismo, por lo menos en Puyo, está comprometido con el lugar donde vive. No podemos nosotros ser insensibles y no hacer algo. Tenemos que pasar muchas veces del periodismo al activismo, porque es necesario educar a nuestros niños, hacer eventos, foros, hay que hacer un montón de cosas. Realmente el trabajo es gigante y titánico, porque ya no hay tiempo. Y cada vez que pasa el río se contamina más. La siguiente, y con eso vamos a concluir esta presentación. Esta fotografía es de hace unos 12 años aproximadamente, y lo que hemos intentado hacer, no solamente desde el periodismo, sino también desde el activismo, es concientizar a la gente que el río Puyo es un río vivo, que el río Puyo es un río donde viven comunidades, donde hay comunidades que dependen del agua. Y hemos querido aprovechar esta cumbre para decirles que la ciudad de Puyo necesita también que se empiece a construir productos comunicacionales que puedan revelar esta lamentable historia que todavía no se soluciona, y que la mayoría de los ríos de las ciudades amazónicas, no solo de Puyo, siguen siendo contaminadas con aguas residuales. Y esto es mucho peor incluso que los derrames petroleros, porque los derrames petroleros, si bien es cierto, hay 5, 3 a la semana, pero las aguas residuales de la ciudad caen directamente en el río Puyo, afectando gravemente a las comunidades. Y quería aprovechar para que sepan esta verdad que es incómoda de mi ciudad, pero que, aprovechando que están aquí de otras partes, de otras ciudades, de otras provincias, de otros países, sepan que este es un problema que en mi ciudad todavía no se resuelve y que es momento de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por esa presentación. Después, para seguir conversando, Alexis, quisiera igual que nos contaras desde la perspectiva tuya la pregunta, ¿no? ¿Cómo es hacer periodismo o comunicación acá en la Amazonía? Buenas tardes con todos. Saludos con mucha fuerza y mucha energía desde el pueblo quichua de Santa Clara, desde Pillatúa, un río sagrado que viene defendiéndose solo, porque nosotros somos parte de este río y venimos a defenderlo como jóvenes, como
tomando acciones justamente del tema de periodismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos nosotros como jóvenes amazónicos y sobre todo como pueblos indígenas en la Amazonía? Es que estamos haciendo una lucha contra este proceso contrahegemónico que tiene la prensa convencional, que es sensacionalista, es sectaria. ¿Qué estamos tratando de hacer ahora a través del periodismo, desde nosotros en Confenia y sobre todo como jóvenes? Pues contar nuestras propias historias. ¿Por qué no vamos a poder a seguir permitiendo de que nuestras voces sean contadas por otras personas? Porque somos nosotros quienes debemos contar nuestras cosas, porque es nuestro. Y no podemos permitir que vengan desde un sector externo a querer imponernos pensamientos a nosotros como jóvenes, sobre todo. Vienen proyectos o vienen ONGs, vienen un montón de cosas desde afuera y tratan de imponernos ese pensamiento, tratan de imponernos su agenda a nosotros como pueblos. Y nosotros no estamos en esa discusión, porque nosotros tenemos la capacidad de desarrollar nuestros propios proyectos. La gente desde afuera tiene que aprender y tiene que conocer un poco de que la mayoría de las respuestas a lo que tienen los problemas en la sociedad occidental están en los pueblos amazónicos. Nuestro conocimiento es verdadero y necesitamos que eso se tome en cuenta y que no se utilice solamente nuestro conocimiento y se nos folclorice porque los indígenas tienen que pintarse, los indígenas sirven para hacer paros, los indígenas sirven para esto, cuando la mayoría de las respuestas están en nosotros, en nuestros pueblos. Justo lo que acabas de decir ahorita, el hecho de que no se folclorice esa cobertura, ¿cómo se debe lograr? La primera. Y la segunda, ¿por qué sientes que antes no se contaba desde las propias comunidades las historias de ustedes mismos? Simple, imposición. Imposición desde todo lado. El sistema educativo, el gobierno, todo nos impone, todo nos limita a nosotros como pueblos indígenas. Hay una forma de cómo la educación viene a querer ponerte ciertos criterios y tienes que aprender de eso. Cuando la mayoría de las respuestas, como decían, están en nuestros pueblos. Nosotros vienen a imponernos una forma de educación, por ejemplo, en las comunidades que no está de acuerdo a nuestras realidades. Vienen proyectos para fomentar, no sé, nos dicen, ustedes tienen que saber, mira, hay estos mercados de carbono y todo un montón de cosas que nos dicen, miren, ustedes tienen que hacer esto, ustedes les damos plata, a los indígenas tengan plata y siembren vainilla, hagan esto, o cosas como esas. Cuando las respuestas no están ahí, solo están imponiéndonos y tomando esa información nuestra, nuestro criterio, para poder utilizarlo y hacerlo de ellos. Y la misma pregunta que le hacía, ¿cómo definen, por ejemplo, los temas que tratan, cómo distribuyen, cómo planifican, un poco para entender cómo es el funcionamiento de lo que ustedes hacen? Ya, eso deberían respetarse primero. Tendría que haberse una forma de respeto hacia las formas de autogobernanza como pueblos indígenas. Nosotros tenemos un sistema mucho más organizado, somos bastante orgánicos. Las tomas de decisiones se hacen de acuerdo a lo que la comunidad dice, la que todos hablan ahí, todos decidimos, todos pensamos y todos damos opiniones para llegar a un criterio. Sin embargo, ahora vemos como el tema de las consultas, por ejemplo. El tema de consultas previas, libres e informadas que dice que se hacen en los territorios no son lo que dicen en los papeles, porque vienen y nos imponen, vienen y nos dicen en mi territorio, justamente para la construcción del río de la hidroeléctrica, llegaron y nos dijeron, ¿quieres o no quieres? Solo es sí o no. Nunca se debate cuáles son los pros que nos van a dar a nosotros y qué vamos a aprovechar de eso, qué vamos a tener. O sea, nunca nos preguntan qué queremos, solamente vienen y nos dicen, ¿quieres sí o no? Y ya. Entonces, esas formas no son nuestras de gobernanza. Ahora, Diego, yo conversábamos un poco antes y claro, tú me explicabas que una cobertura, tu revista no es diaria, digamos, tienes una periodicidad más amplia, pero una cobertura implica un desplazamiento que puede ser primero en avioneta y luego en lancha, etcétera. En ese sentido logístico, ¿qué cosas, qué retos tiene por mejorar el periodismo en la Amazonía? ¿Qué necesitaría en ese sentido? ¿Cómo es afrontar eso? Es una muy buena pregunta porque ser periodista acá en la Amazonía implica un montón de limitaciones. Yo te contaba sobre el tema de la balsa, ¿no? Que sigue siendo uno de los problemas graves en la Amazonía, en la provincia de Pastaza especialmente. Nos pedían que vayamos a cubrir el tema de la explotación ilegal de la balsa,
pero necesitamos movilizarnos a veces en avioneta, a veces en avión, y eso implica un costo para el periodista amazónico que no lo puede cubrir. Entonces sí tenemos un grave problema de financiamiento. Necesitamos que las instituciones, el mundo pueda apoyar a que podamos contar nuestras historias. ¿Cómo contamos las historias si no tenemos los recursos? Nos mandan a la guerra desarmados. Estamos aquí viviendo con impotencia el saqueo diario de la tala ilegal de madera, de la tala de balsa, de la minería ilegal, pero tenemos un grave problema de financiamiento. La mayoría de los medios de comunicación en la Amazonía, y hace poco tuvimos un almuerzo, decíamos, son dependientes del financiamiento de los gobiernos descentralizados. La mayoría dependen económicamente de los alcaldes, de los prefectos, y los jefes de comunicación de estos gobiernos locales son los que ponen la línea editorial de los medios de comunicación. Entonces, es muy complicado realmente sostenerse financieramente. Hablaba hace poco un colega de Tena, de la ciudad de Tena, de la precarización de los periodistas amazónicos. Tampoco se habla de eso. $200 mensuales gana aproximadamente un periodista para hacer un noticiero. Y no quiero desalentar a los estudiantes de comunicación de acá de la universidad, pero hay que hablar de estos temas. El tema es muy precario laboralmente, ni siquiera llega a un salario básico. Los dueños de los medios de comunicación, por lo menos en Pastaza, ni siquiera pagan un salario básico. Entonces hay que hablar de estos temas. Nos piden, por favor, aquí hemos escuchado desde el inicio de la cumbre cómo tenemos que informar, qué tenemos que hacer, qué plataformas utilizar, pero lamentablemente estamos completamente desarmados. No tenemos cómo hacerlo. Queremos contar todas las cosas que están pasando en la Amazonía, pero ¿cómo lo hacemos sin financiamiento? ¿Cómo logramos que el mundo sepa que se está acabando este pulmón? Y no podemos hacerlo porque no tenemos el recurso necesario. Entonces esto es ir a una guerra, como les decía, completamente desarmados, y necesitamos que el mundo también ponga atención en estos temas y que haya la posibilidad de que existan líneas de financiamiento para que nosotros podamos contar esas historias. Nosotros en el Yucaso hemos decidido no recibir publicidad de los gobiernos autónomos descentralizados. Hemos decidido ser libres. No queremos que los jefes de comunicación de los municipios o prefecturas sean nuestros jefes. Eso lamentablemente pasa en la mayoría de medios de comunicación de mi provincia, que nos contaba incluso un colega de Sucumbíos que algunos jefes de comunicación de estos municipios o prefecturas incluso tienen las claves de sus páginas digitales para subir ellos mismos la información. Así de precaria es la situación, y nosotros, por lo menos en el Yucaso, hemos decidido ser libres. Gracias. Bien, acaba de tocar Diego un tema que es muy sensible, pero del que hay que hablar, ¿no? Y en ese sentido, quería preguntarte, Yiyunt, dos cosas. La primera, en concordancia con lo que decía Diego, ¿cómo se financia el programa de ustedes? En primer lugar. Y en segundo lugar, los temas que más les han convocado. Por ejemplo, estamos en la cumbre que tiene que ver con el cambio climático. ¿De qué forma los temas del cambio climático están presentes en su cobertura del programa, por ejemplo? Eso es lo primero económico, lo segundo el temático. La parte económica es muy compleja, porque como Remando no tenemos apoyo económico. Hemos como buscado independientemente, como por ejemplo, logramos postular a través del Culture Survival, y se logró ganar como 6,000, pero eso es solo para hacer como los trabajos desde la radio, no es como el sueldo para nosotras. El segundo, hemos sido parte de crear una plataforma nueva desde la pandemia
en vista de que la radio no se podía llevar porque pues yo me fui a la comunidad, mis compañeros se quedaron allá, no se podía ir en la radio, por lo que en la en Unión Base ya se habían contagiado, que se paralizaba. En vista de ese problema, pues nació desde Deutsche Welle Academy. Fuimos como remando parte de una creación, una plataforma nueva que se llama Colmena. Desde ir apoyando de ese proceso que se ha llevado durante un año, nos pagaban, además de recibir ser parte de eso, como revisiones y todo, nos pagaban como 1,000 euros. Y eso nos dividíamos. Solo como yo, desde remando yo estaba en representación y la ganancia pues nos dividimos las tres. Entonces no tenemos como apoyo económico y esa parte es muy difícil, nos ha limitado porque por nuestros proyectos a futuros, nuestros sueños, pues es ir a las comunidades, hablar con las mujeres, entrevistar, sacar información, qué es lo que está pasando en el territorio con las mujeres, de todos los temas, puede ser de la violencia, del cambio climático, cómo se está viviendo eso, el cambio climático en las comunidades y desde las mujeres. Y eso nos ha limitado y también pues entrar en las comunidades, empezar un proceso con las mujeres que se animen a hacer radio o que se animen en estar en camino de comunicación. ¿Y han visto una respuesta en ese sentido? O sea, ¿hay más mujeres que están interesadas en participar? Entonces, le digo que ha sido difícil hacer ese proceso. Estamos en espera de que consigamos algún fondo para poder entrar a las comunidades. Como dijo el compañero, es muy limitante la parte económica. Por ende, no se ha podido realizar, pero se realizó a través de ese fondo que se logró. Se hizo el primer taller de las mujeres principiantes que quieren hacer radio. Se hizo. ¿Cuántas participantes tuvo? Creo que estuvieron como unos 10 mujeres. ¿Entre qué edades? Más o menos como 20 en adelante. Y ellas pues participaron, se invitó a las organizaciones donde hay radios, porque hablamos de 11 nacionalidades y es bastante. Y pues no teníamos mucho presupuesto, entonces se invitó a ellas. Y se logró hacer eso y también se está haciendo reportajes acerca de las mujeres, las iniciativas de las mujeres, hablando del cambio climático. Por ejemplo, pues las mujeres están haciendo la bioeconomía, haciendo como economía local. Entonces, ¿Cómo funciona esto de la bioeconomía? ¿Alguna historia que hayan ustedes contado que te acuerdes en este momento que pueda graficarle al público cómo funciona la bioeconomía que están llevando a cabo? La bioeconomía también es una palabra introducida que no se puede traducir en nuestros idiomas, de lo cual es distinto a lo que en las comunidades comprenden. Y lo que el compañero decía, que también como llegan las organizaciones, dicen, este es el proyecto que tú necesitas y debes hacer esto. Pero en otra parte, sí, como una visita que tuve en la comunidad Achuar, en Pomboinza, donde se estaba haciendo un proyecto que se llamaba Achuar. Se estaba haciendo Achuar pensando, recuperar los productos que se ha perdido, por ejemplo, y en el futuro vender como los productos de la huerta en forma de snack. Y allí era un hombre como el que estaba organizando y se estaba llevando de manera como muy descoordinada y también muy descomunicada con las mujeres, porque decían, como yo le pregunté, ¿cómo tú piensas hacer como si las mujeres queremos que se independice, que la economía se crea dentro de la comunidad y que las mujeres aprendan a manejar su pequeña iniciativa o la empresa como quieran llamar? Entonces allí él decía, no, pero eso es muy difícil hacer. Una pequeña empresa ellas no pueden hacer, por eso están las ONGs para hacer esa parte. Entonces, como bioeconomía dentro de los territorios tiene una desventaja y una ventaja muy poca parte. Okay. Alexis,
Ahorita estamos hablando a propósito de la radio, ¿no es cierto? Yo quería preguntarte los formatos que son mejores para llegar a las comunidades. Es decir, ¿qué tanto peso sigue teniendo la radio, por ejemplo, allá en las zonas de las comunidades o el internet? ¿Cómo es hacer comunicación y periodismo? ¿Cómo se llega mejor en este momento? Nosotros como pueblos creo que tenemos una forma propia de hacer comunicación, nuestro propio sistema. Estas nuevas herramientas que tenemos, por ejemplo, la radio, el internet y todas estas cosas, son una plataforma que no es nuestro, que sin embargo nos ha tocado a nosotros adaptarnos a eso. Entonces, si me dices que en la comunidad, ¿qué me sirve más para comunicar? Obviamente la radio, porque introducir el internet de golpe en las comunidades ahora está afectando muchísimo y el cambio de vida social que está teniendo las comunidades son súper fuertes. Los jóvenes de ahora están teniendo ese involucramiento del mundo occidental en el cual empiezan a tener repercusiones repercusiones en la crianza de los niños, ¿no? Entonces, introducir una forma de este conocimiento a través de redes sin tener una, ¿cómo sería? Como una seguridad. Ajá, ya. Entonces, hace que los jóvenes, los niños en las comunidades vayan teniendo muchos problemas, por ejemplo, los suicidios, los embarazos antes, ¿sí? Entonces, cosas como estas que vienen y están siendo impactadas por parte de esta forma del internet. Hace un ratito mencionabas que tienen sus propios medios de comunicación, Exacto. sistemas de comunicación. ¿Cuáles son? Explícanos un poco cuáles los que son suyos propios. Los gritos, nosotros en la comunidad, cuando yo llego a mi comunidad, yo voy y siempre escucho, antes de llegar a la comunidad, yo voy, esa es la forma de comunicar nuestra. En este momento, o sea, no es algo que me estés hablando de hace 20 años. No, en Ahora. este momento lo hacemos nosotros todavía. Los gritos, los silbidos, la utilización de los churros, los tambores, son ¿Qué formas de implica, comunicación. por ejemplo, el grito al tú llegar a tu comunidad? El es cuando estoy llegando. Prepárense, la comunidad tiene que estar preparada. Entonces es una forma de como anticipar a que estén llegando. Entonces la familia, ¿qué hace? Te prepara chicha porque sabe que alguien está por llegar. Entonces es una forma de comunicar nuestra. Entonces Los tambores me mencionabas también. los tambores también son una forma de hacer, por ejemplo, hay los silbidos también. Hay silbidos en los cuales uno entiende qué quiere decir ese silbido, ¿no? Por ejemplo. Nosotros decimos, a ver, ¿cuál sería? Eso es cuando ya estamos muy, muy cerca y voy como cansadito. Entonces es como que prepara la chicha. Entonces nosotros vamos así, siendo como una bullita, ¿no? Entonces vamos con eso. Digo, es importante esto que estamos hablando en este momento porque es parte de este proceso que hemos tratado de hacer acá en la cumbre, de podernos comprender mutuamente, ¿no? O sea, quizás si yo hablo más de Twitter o de Facebook o de Instagram de que se hablaba, estas son cosas que también suceden acá y en las comunidades tienen mucho más peso. Sí. Justamente creo que esta cumbre es el espacio correcto, idóneo, para intercambiar eso mismo, ¿no? Esos saberes. Sin embargo, creo que también tenemos que cuidar nosotros como pueblos indígenas y lo estamos haciendo. Nosotros como jóvenes estamos llevando un proceso ahora de proteger nuestra sabiduría, nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque está habiendo una forma de cómo intentan apoderarse de ese conocimiento y a veces ya se pintan la cara, ya son indígenas y ya tienen más likes. Y eso están haciendo con nuestra comunidad y esa es una forma de matar nuestra cultura, porque están apoderándose de algo que ni siquiera entienden. A mí se me ocurre una cosa en tono de lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, con los ríos, que hemos hablado mucho acá también, ¿no es cierto? Es ver al río más allá de la postal, o sea, del río bonito de la fotografía, ¿no es cierto? La relación que tienen el río, que tienen las comunidades con el río. ¿Qué otros ejemplos se te ocurren de cosas que quizás no está sintiendo ustedes que se comprenden desde otras perspectivas? Creo que el reto de la comunicación y justamente toda la forma de la sociedad que tenemos ahora no comprende eso. Por eso no entienden lo que nosotros tratamos de decir y el mensaje que queremos dar. Vivimos en una sociedad súper consumista que está embriagada de lujos, de fantasías y que quieren muchas cosas. Y tienen que consumir para ser felices. Nosotros no necesitamos mucho para ser felices. Estamos bien así. Y creo que justamente entender y hablar esto del río. Te voy a dar un ejemplo claro. Piatúa. Para todos, Piatúa implica el río limpio, el río de aguas cristalinas, el río frío, el río donde te puedes ir con tus amigos.
pero nadie entiende la verdadera conexión que existe entre la comunidad y el río y el entorno. Nosotros defendemos Pillatuba no porque es un río bonito o porque te da plata. Nosotros defendemos porque esa es nuestra casa. Ese es nuestro. O sea, matar al río es matarnos a nosotros. Y muchas veces eso no entiende la sociedad también desde afuera. Hablan de cuidar el medio ambiente, del cambio climático, hablan de muchas cosas, pero no puedes hablar de proteger al mundo o de intentar cambiar el cambio climático si no hablas de pueblos indígenas, porque nosotros somos quienes defendemos más del 60% de todo el territorio a nivel del mundo como pueblos indígenas, y a nosotros no nos están pagando. Muchas veces nos consideran y nos dicen, no, ustedes son activistas y esto porque están defendiendo. Nosotros no defendemos porque queremos ser activistas, nosotros defendemos porque esa es nuestra casa. Nosotros no tenemos otro recurso para irnos a vivir, no tenemos dinero para irnos a comprar una mansión en Estados Unidos. El río que tú mencionas para alguien puede ser solo un río más, pero Exacto. para ustedes es, para mí es mi vida. el mundo, como tú acabas de mencionar. Ajá, para mí es mi vida. Prácticamente mi familia vive ahí, todos mis amigos viven ahí y esa es mi casa. Yo voy a defender mi casa porque siento que tengo que defender mi casa, no para tener plata, sino porque es donde vivo. Es lógico. Ahora, Diego, otra de las cosas que conversábamos, por ejemplo, y en torno a lo que estamos hablando, es la relación esta con el poder, que es algo que el periodismo ahí sí en cualquier parte tiene que enfrentar. Como para ir también entrando en el momento de las conclusiones, ¿cómo afrontar de aquí a futuro esto que tú mencionabas, ¿no? O sea, tú me decías afuera, si yo quiero contar una historia de falta de vialidad o de falta de agua potable o de falta de servicios básicos, tengo que pensar, o digamos, la mayoría de los medios tienen que pensar en que no puedo hablar de esto, no puedo hablar de esto. ¿Cómo afrontamos los siguientes años en ese sentido? Bueno, en realidad la Amazonía es una de las regiones más pobres del Ecuador. La mayoría no hay servicios básicos y sin embargo de aquí sale la parte importante del Producto Interno Bruto. De aquí salen los recursos del petróleo. Pero ya han pasado más de 50 años de ese ofrecimiento de que vamos a salir de la pobreza y lamentablemente no salimos todavía de la pobreza. La Amazonía ecuatoriana tiene, y los que vivimos aquí, tenemos latente esas necesidades insatisfechas. Lamentablemente hasta el día de hoy hace poco se hablaba de la desnutrición crónica en el cantón Arajuno, que era uno de los cantones donde los niños menores de 5 años presentaban desnutrición crónica grave. Y el Ministerio de Salud se puso en alerta para saber qué hacer. Y lo que ha pasado es que nos han olvidado. A esta región amazónica nos han visto solamente como un lugar de donde se extraen recursos, pero pareciera que no hubiera gente aquí. Y aquí hay un montón de necesidades que necesitamos a través del periodismo mostrarlas y evidenciarlas. Y hemos tenido graves inconvenientes y enfrentamientos con las autoridades, aquellos periodistas que queremos decir la verdad, aquellos periodistas que no nos hemos vendido, aquellos periodistas que creemos firmemente que el periodismo es la oportunidad de equilibrar también el poder. Aquí tenemos en la provincia de Pastaza políticos que han estado por más de 2 décadas y son los mismos y los mismos y los mismos y siguen con su plan de entregar tilapias en la zona rural, alevines, y la corrupción sigue latente y sigue vigente. El periodismo es una oportunidad de equilibrar ese poder, pero si tenemos a la mayoría de los medios de comunicación silenciados por la pauta, seguimos siendo lamentablemente pobres. Una de las razones de la pobreza aquí es que no tenemos un periodismo libre e independiente, sino un periodismo sumiso al poder. Pero hay que hacerlo, hay que intentarlo, a pesar de las amenazas, a pesar de todas las cosas que han sucedido. Nosotros seguimos haciendo ese contrapoder. Seguimos hablando, seguimos denunciando los procesos de corrupción. Es evidente que lamentablemente, a pesar de tanto tiempo,
los presupuestos siguen siendo insuficientes también, pero aún así el reto del periodista aquí en la Amazonía ecuatoriana es ser creativos y buscar la manera de poder llevar el pan también a mi casa, a la casa de mi familia, y tener la oportunidad de al mismo tiempo hacer lo que nos apasiona. Realmente es complicado ser periodista, por lo menos en la ciudad de Puyo, en la provincia de Pastaza, sobre todo quienes hemos decidido contar la verdad. Pero hay que intentarlo, y nosotros en el Yucaso hemos tratado de configurar una estrategia de venta, de publicidad con los negocios pequeños, la señora de la tienda, no sé, ellos son los que están sosteniendo este proyecto de esta revista amazónica. Es difícil, es complicado, en cambio es más fácil venderse, ¿no? Porque te llega el cheque cada mes y te olvidas de los problemas, y la mayoría de periodistas se hacen de la vista gorda, ¿no? O sea, no miran los problemas, miran hacia otro lado, mientras nos damos cuenta que en esta cumbre, la Amazonía, la provincia de Pastaza, esta ciudad donde ustedes están ahora, es realmente importante para el mundo y para la humanidad. Entonces, sobre nuestros egoístas intereses está sobre todo esta región, que tiene muchos problemas, pero que es realmente una tierra bendecida, y que necesitamos como periodistas estar comprometidos con la biodiversidad y contra la lucha del cambio climático. Muchas gracias, Diego. Otra de las cosas que en estos 2 días a mí me ha emocionado mucho es ver la relación, por ejemplo, del mundo de los sueños con las culturas amazónicas. Y quisiera, hace un ratito mencionaste que tú sueñas, lo que tú sueñas para tu programa en el futuro, Yunt, y quisiera preguntarte eso. ¿Cómo quisieras que de aquí a 5 a 10 años estuviera el programa que ustedes producen? ¿Qué quisieras de estar haciendo? ¿Qué ves hacia el futuro ahí? Bueno, el futuro sueño no es solo mía, estoy hablando de la colectividad. Entonces, nuestro futuro sueño es tener un espacio donde las mujeres pueden expresarse, sentirse en familia, y que se puede hacer una comunicación distinta en la radio. Por ejemplo, un entrevistado, yo soy locutora, voy a entrevistar de una manera así directa que realmente le apago a la señora o a la persona que le estoy entrevistando, le pongo nerviosa y se olvidó lo que quería decir. Entonces, desde atrayendo nuestra cultura, decimos que estos medios de comunicación que nosotros ahora estamos utilizando es nuevo para nosotros, pero nosotros ya tenemos nuestra forma de comunicar. Por ejemplo, sentarnos en la guayusa ya es una forma de comunicar, ya estoy comunicando, estoy expresando lo que siento y lo que sueño, mi visión y mi sueño. Entonces, como eso es lo que nosotras soñamos, que las mujeres podemos comunicar desde nuestro espacio, desde la perspectiva de las mujeres. Y pues el sueño futuro es que las mujeres nos empoderemos de la comunicación, de esta nueva herramienta, y que comuniquemos lo que pasa no solamente para el mundo de afuera, también para nuestras comunidades, recopilar todo lo que pasa en el mundo y llevar hacia nuestras comunidades en nuestros idiomas. Porque muchas de las veces entre grandes periodistas hacen entrevistas y todo, ¿y a dónde va esa información? Bueno, se quedó acá. ¿Y qué pasó a la gente? Se quedan pobres. Ustedes usan palabra pobre, para nosotros no existe palabra pobre en nuestros idiomas. Se quedan sin información, y esa desinformación le siguen callando a las personas en las comunidades. Y eso es lo que nosotros como comunicadoras, como radialistas, como mujeres, vemos esas indiferencias y queremos que lleguen más información que pueden fortalecer a nuestras comunidades y desde la mujer. Entonces, en el sueño, ser radialista no significa que solo voy a hacer radio. No, nosotros hacemos diferentes cosas, cubrimos el evento. Aquí mis compañeras están haciendo un reportaje, están haciendo subiendo lo que pasa aquí.
en la plataforma de La Voz de la Confenie. Entonces hacemos diferentes cosas, cubrimos el evento, hacemos en vivo, hacemos entrevista, hacemos radio. Y eso es como lo que queremos seguir haciendo, que las mujeres involucrémonos más en espacios públicos también y también hacer radio. Como comunicar, llevar esta comunicación, este mensaje hacia nuestras comunidades. Y también desde la radio fortalecer nuestra tradición, nuestra cultura y nuestro idioma. Que se sigue viviendo, que ver desde la radio que en las comunidades escuchen en sus idiomas. Porque otros radios pues solo se hablan español y los mayores que no entienden español pues no entendieron lo que está pasando. Entonces eso es como nuestro enfoque al futuro. Muy bien. Alexis, quizás algo de lo que tú decías de que no se logran entender, no nos logramos entender mutuamente, tiene que ver quizás con algo que yo creo que es uno de los defectos más grandes del periodismo, merced a la vorágine de la coyuntura, y es querer todo hacerlo apresuradamente, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que conjugamos muy poco el verbo entender y creo que mientras más lo conjuguemos, no podemos querer contar una historia llegando a poner una grabadora 5 minutos y pretender que ahí lo comprendimos. Quizás este es un espacio interesante, pero como para tender puentes y quizás en algún punto no sentir esto de que no nos entendemos, sino más bien empezar a contarnos mutuamente, ¿no? A ver, hay muchas cosas que hablar y cuestionar. Nosotros como periodistas también debemos empezar a autocuestionarnos también. El periodismo debe ser, no solamente como decía el compañero de acá, que se están dejando manejar por ciertos grupos de poder, sino que deberíamos entender y que debemos, ¿cómo sería? Buscar esa forma de que no caigamos en lo mismo de siempre, de que tratan de imponernos cosas, sino que sabemos justamente la palabra, entendernos, aprender, escucharnos. Escuchar, un ejercicio de paciencia Ya, de lo que hemos... Y eso, creo que es la parte más importante que debemos empezar nosotros también como pueblos, pero también entendiéndonos que no podemos dejarnos imponer cosas que no son nuestras. Y en base a eso creo que estamos viviendo un proceso súper fuerte y yo les invito a cada uno de ustedes, jóvenes, a todos quienes nos estén escuchando. Nosotros como pueblos amazónicos ya no solamente sufrimos de extracción de petróleo, de minería, de nuestro conocimiento también lo están extrayendo, sino que ahora también estamos empezando una era de mercantilizar el oxígeno que producen nuestros bosques para intentar mediante esos proyectos vendernos otras cosas que no son nuestras tampoco. Intentan joder, ¿no? Entonces tenemos que entender eso también, de que nosotros como pueblos amazónicos necesitamos respeto. Ya no estamos en el tiempo en el cual van a imponernos. Creo que esa época se acabó. Como jóvenes, nosotros de los pueblos indígenas estamos firmes, vamos a seguir defendiendo nuestros ideales, nuestros pueblos, y queremos vivir en paz. Queremos vivir en paz, queremos vivir tranquilos en nuestros territorios y que no se sigan imponiendo cuestiones que vienen de afuera y querer cambiar nuestra forma de vida social. Porque como pueblos estamos luchando y muchas veces vienen y nos dicen les vamos a pagar o les vamos a hacer esto porque ustedes están defendiendo su casa. Ya, ok, todo bien. Pero debemos entender que nosotros como pueblos amazónicos también estamos haciendo nuestra parte y quienes deberían enfocarse también a luchar, a defender este territorio, a defender este planeta que es de todos, es una acción de todos, justamente eso. Porque no podemos tirarle la piedrita a los indígenas que ellos cuiden los bosques y los demás todo bien, no ha pasado nada. Todos debemos hacer eso porque todos vivimos aquí. Así que eso. Así es, y como decía Alexis, podríamos pasarnos aquí mucho tiempo más, pero me están marcando el tiempo ya. Así que con estas últimas palabras y con la esperanza de que en algún punto nos logremos comprender, como tú dices, entender mejor, pues muchas gracias por haber escuchado este panel. ¿Tienen preguntas a lo mejor? Si es que hay alguien que desea intervenir con alguna interrogante. ¿Sí? Por favor. 2 preguntas por el tema de tiempos, por favor. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta para que levante la mano? Listo, gracias. Ya van donde usted.
Muchísimas gracias. La pregunta para Diego y para Alexis, que me acuerdo de los nombres. Miren, no se habla de la contaminación del espacio mediante los tencharles, chentrailes. Tal vez ustedes han escuchado eso. ¿Parece? Les rogaría que me conteste sobre esa contaminación. Pero los chemtrails están más en la parte de Argentina. Entonces, lamentablemente, estos grupos de poderes, como hemos conversado, lamentablemente tienen como finalidad el acaparar el producto de primera necesidad para cambiarle la modificación y por ende ya no son productos naturales, sino mejor dicho, son cambiados genéticamente. Sin embargo, de los chemtrails no hay un control, ya que existen muchas avionetas que pasan por el país y lamentablemente nos afecta a todos directamente porque obviamente el consumo de alimentos los hacemos todos, ¿no? Pero Monsanto es una fábrica que intenta manipular genéticamente y por ende, no sé si han escuchado lo que son los transgénicos. Eso por ende desencadena todo lo que son enfermedades, sobre todo cancerígenas. Eso por un lado de los chemtrails. Y yo tenía otra pregunta. Bueno, sí. Claro. Ya, ¿cómo podríamos crear una alianza con líderes de diversas comunidades para limitar el suelo amazónico, evitando la invasión por su parte? En este caso estoy hablando sobre la propiedad privada. Quisiera saber si es que hay algún líder para nosotros podernos comunicar, ya que nos hemos sentido perjudicados. Soy del Cantón Palora, provincia de Morona, Santiago. Mi familia vive en la 16 de agosto y lamentablemente hemos vivido una persecución por personas que se roban la identidad de nuestros pueblos y han invadido. Entendemos lo que es una invasión, ¿verdad? Entonces, quisiéramos conocer cómo podríamos nosotros crear una alianza con un líder para evitar este tipo de persecuciones, ya que no sé si muchos han conocido sobre las cabezas reducidas, las anchas. Ellos son los que realizan esas cabezas y las comercializan en el extranjero por un valor elevado de los $30,000. Ellos cometen actos de etnocidio porque matan a personas de su misma comunidad y como no tienen un registro natal de las personas, simplemente desaparecen. Me gustaría abrir este tema de debate para personas que quisieran y están interesadas para poder dialogar este tema que es tan importante, sobre todo lo de la invasión. Entendemos que Amazonía es todo en general, pero también tenemos que comprender que el pacto social permite que nosotros podamos adquirir bienes y también podamos realizar contratos, pero hay que entender también las limitaciones. Entonces, eso me gustaría compartirles y gracias. Gracias. Sí, si recibimos de una vez la segunda pregunta y de ahí pasamos a la contestación. Listo. Por temas tiempo es la última pregunta. Nos pidieron la palabra allá y allá nos pidieron la palabra, perdón. Sí, por tema tiempo tenemos que cumplir con la agenda por el acto protocolar de la ceremonia de clausura, que es a las 17 horas. Bueno, aprovechar el tiempo para agradecer digamos, el esfuerzo que se ha desplegado por parte de Fundamedios y más instituciones para llevar adelante esta importante cumbre, que entiendo que es una cumbre por la vida, y luego pues de felicitar a los organizadores y a los promotores de esta importante cita. Tengo una preocupación. ¿Qué están haciendo las comunidades, la dirigencia indígena para evitar que se patenten plantas, digamos lo que se puede hacer con las plantas, con también las simientes
de aquí del oriente, pues otros países tienen interés también y los patentan, los presentan como una propiedad intelectual de ellos, siendo que surgen de aquí, de las raíces, digamos, ¿no? De la tierra de aquí. Esta sería la inquietud. Ya. ¿Me ayudan con el otro micrófono, por favor? A ver, por allá, Chota. Creo que nosotros como pueblos indígenas tenemos un sistema súper orgánico, como decíamos. Somos respetuosos de la creación y la validación de nuestras organizaciones. Lo hacemos a manera de asambleas, por eso nosotros nunca las van a escuchar hablar personalmente, porque somos colectivo, somos todos. Así que sería una forma interesante esto de conversarlo a través de las dirigencias de las comunidades. Si no tienes respuesta, pues están las regionales también, o a nivel nacional, con los dirigentes, porque son nuestros representantes que nosotros elegimos de manera colectiva y son quienes están encargados y facultados para justamente dar ese tema de respuestas a estas inquietudes, ¿no? Eso. ¿Y qué se está haciendo para cuidar nuestro conocimiento? Y no solamente es cuidar nuestras plantas, no es solamente cuidar las semillas y muchas cosas, sino que también estamos cuidando nuestra identidad, porque eso también se están robando. Eso también están intentando a tomarlo y hacerlo suyo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Creo que debemos empezar, yo como joven siento que debemos empezar respetando primero, aprendiendo a respetar el conocimiento. No sería muy bonito de que tengamos que recurrir a cosas legales o cosas como estas para poder decir esto es mío y esto no es tuyo, ¿no? Sino que tenemos que empezar a ser más humanos, de cuidar nuestras cosas porque sentimos que necesitamos cuidarnos entre nosotros, necesitamos respetarnos como seres humanos, como pueblos indígenas y dejar esa sectarización de decir tú eres indígena y te corresponde hacer esto, tú eres esto y tienes que dedicarte solo a esto. Todos tenemos que aprender a convivir y hacer eso. Las dirigencias están para representarnos, para luchar, para muchas cosas, pero creo que como seres humanos necesitamos entender eso de que tenemos que vivir bien entre nosotros mismos. Ahí están muchas respuestas a grandes conflictos que estamos teniendo en el mundo, de que nos peleamos por territorios, nos peleamos por muchas cosas y no estamos tomando en cuenta algo muy importante que somos nosotros mismos como seres humanos viviendo dentro de un planeta y que eso, debemos respetarnos. Listo, queremos entonces agradecer a Alexis Serrano por habernos acompañado con este panel, también a Eslendi Grefa, Hiyun Uyankar, Diego Escobar, Alexis Grefa. A todos ellos les vamos a brindar un caluroso aplauso, por favor.